En las próximas horas, Rodri se va a convertir en jugador del Fútbol Club Barcelona y, debido a mi felicidad, os traigo un vídeo en el sofá de Carras analizando todo lo que ha pasado en este fichaje que creo que cambia el paradigma de la temporada 2026-2027. Bienvenidos a todos, disfrutad de este canal donde hablamos del mundo del fútbol sin filtros, donde nos centramos en los temas que un servidor considera y, aunque llegue un par de días tarde respecto al bombazo de Rodri, pues es que ya lo sabéis que con el canal principal, tanto Fantasy, pues la verdad que no me ha dejado mucho hueco para poder hablar de esto. Pero, además, con las recientes informaciones parece que lo de Rodri es cuestión de horas y además también para todos los que me veáis y confiéis en mí, os puedo asegurar que la cosa está hecha. No tanto, evidentemente, el trato final entre los clubes, porque eso al final está siendo el acuerdo que más se está retrasando y que por lo tanto, por eso no tenemos el famoso Here We Go de Fabrizio Romano, no tenemos incluso acuerdo de, bueno, más bien comunicado de los clubes, sino que la realidad es que la intención total de Rodri es ser nuevo jugador del Fútbol Club Barcelona. Y precisamente en este punto venimos a contar un poco todo lo que ha envuelto el fichaje de Rodri, porque al final, para mí, como aficionado del Fútbol Club Barcelona, estoy súper motivado, estoy súper contento, y eso que posiblemente para algunos no sea una pieza de necesidad absoluta, porque algunos dirán, oye, hace falta más un central, oye, hace falta cerrar lo del lateral izquierdo, lo de Salinas no va a salir porque el Barça no va a llegar a lo que pide el Racing, se va a hacer lo de Cancelo o no, veremos a ver si llegan a un acuerdo los clubes. Incluso, evidentemente, con todo el culebrón que en el día de hoy, bueno, o más bien en las últimas semanas o todo el verano, hemos estado viviendo con Julián Álvarez, que, pues bueno, el entorno del propio jugador y el entorno del propio Barça, pues siguen insistiendo en que hay tema. Por parte del Atlético de Madrid dan como un episodio ya terminado, pero bueno, veremos si en las próximas horas, en los próximos días, hay novedad. Yo creo que cada vez pinta la cosa más fea. Yo, fijaros que no hace mucho era muy optimista en este mismo canal. Cuando hablamos de tema Julián, yo era bastante optimista y pensaba que iba a fichar por el Barça después de sus declaraciones. Ahora bien, veremos a ver si la fuerza del jugador hacen que Gilmarín y toda la estructura del Atlético de Madrid cambian. Pero eso será un tema aparte, quizá tendremos que hablar próximamente en este canal, en el sofá de Carras, sentarnos tranquilamente y debatir sobre ello, pero hoy estamos para hablar de Rodri, un fichaje que, pues las cosas como son, estaba destinado para ser del Real Madrid. O sea, es que eso es evidente. Y más que nada porque hay que decir alto y claro que Rodri era un futbolista que tenía cerrado Enrique Riquelme. Lo hablamos en este canal cuando comentamos las elecciones del Real Madrid. Enrique Riquelme había cerrado a Rodri. Y con el tiempo os puedo confirmar que así fue. Enrique Riquelme tenía a Rodri cerrado. ¿Esa es la explicación por la que Florentino Pérez nunca ha querido firmar a Rodri? Pues la verdad que no lo sé, ahí tampoco vamos a negarlo, pero cuando un jugador como Rodri, después de la marcha de Guardiola, tenía tan claro que su etapa en el Manchester City había finalizado, buscaba nuevo destino, y a mí siempre me había dado la sensación, por lo que él ha dicho públicamente, por lo que al final siempre se ha transmitido, es que su idea era acabar en Madrid. Y no precisamente en el Atlético de Madrid, sino en el Real Madrid. Ahora bien, ¿puede ser que Florentino Pérez nunca lo haya priorizado? Pues es que yo creo que eso es al final lo que representa un poco esta, bueno, la miniatura que os he puesto en el vídeo, porque al final creo que la necesidad del Real Madrid, el deseo de los aficionados, ha estado por encima de lo que incluso quería el propio José Mourinho, porque Mourinho quería un centrocampista, parecía que Rodri no era la opción número uno, pero sí que quería a alguien ahí, y claro, lo que ha estado pasando es que Rodri se ha salido durante el Mundial, de menos a más, lo hemos estado también comentando en este canal, y claro, ya era imposible que el Real Madrid, con todos los ofrecimientos que veía por la parte de Rodri, pues no se intentara su fichaje. Y durante días dábamos por hecho de que al final el acuerdo Manchester City-Real Madrid se iba a dar.
porque Rodri quería volver a España y Rodri quería fichar por el Real Madrid. No sé si a este punto el capítulo de la renovación de Vinicius ha sido también algo que ha alterado la planificación de la plantilla a nivel de masa salarial. No sabemos si al final la prioridad mucho mayor era fichar un jugador joven de mucha proyección como era Diomandé, más que fichar, como os digo, al MVP del Mundial. La realidad es que este Real Madrid, y lo sabe su afición, y lo sabe al final las personas que hayan visto al Real Madrid durante estos 2 últimos años, necesita un director de orquesta, necesita a un centrocampista, jerárquico, que domine todos los registros para que este Real Madrid tenga equilibrio y pueda ser un equipo que no se rompa en tareas defensivas y que ofensivamente tenga un orden y por mucho talento que tenga, pueda realmente hacer todo el destrozo que tienen, porque es que son muy buenos. Si es que yo te voy a decir que Vinicius es malo, no. Mbappé es malo, no. Bellingham es malo, no. Diomandé pinta a chufo, no. Son buenísimos. Pero también la delantera de Francia parecía imparable y España le dominó. Entonces, yo por eso, en cierta manera, estoy muy contento, porque al final es un fichaje que realmente desde la marcha de Busquets en el Barça no hemos tenido esa figura de pivote jerárquico que le diera un equilibrio verdadero al equipo. Porque sí que es verdad que Frenkie por momentos ha asumido ese rol. Oriol Romeu, ¿os acordáis de ese fichaje que yo creo que al final el Barça hizo muy bien en intentarlo, pero que el Barça se le quedó grande? Y que al final pues hemos terminado un poco desarrollando en la idea de Hansi Flick que el pivote acompañado es Pedri con un Frenkie de Jong, con un Gavi, con, distintos acompañantes que hacían un equilibrio en el Barça. Es verdad que en este canal también hemos analizado durante el Mundial que Pedri era mucho más importante en el Barça que la selección española por toda la responsabilidad que tenía en el Barça. Vamos a ver ahora con el fichaje de Rodri cómo casan, porque lo que hemos visto es que un centro del campo, Pedri, Rodri, Dani Olmo, por ejemplo, aunque habrá que ver evidentemente la figura de Fermín, no ha terminado de ser ese lugar donde Pedri estaba en el mejor contexto. Habrá que ver, evidentemente, si todo era por el cansancio que al final se acumuló durante otra temporada, con muchos partidos, y que al final pues lastró a Lamine Yamal, lastró a Pedri, porque todos hemos visto a Pedri, todos hemos visto a Lamine Yamal y somos conscientes de lo buenos que son. Pero bueno, para volver un poco al punto donde estábamos, donde yo me pongo muy contento por el fichaje de Rodri por el Barça, ahora hablaremos de cifras, tenemos que entender que en este punto donde el Real Madrid puede cerrar la operación, el Real Madrid se ha adelantado por Diomandé al Paris Saint-Germain, al Liverpool, al Bayern de Múnich. De verdad, con la capacidad al final que tiene el equipo blanco en distinción sobre el Barça, como ya vimos hace años con Arda Güler, y por la crisis económica que ha tenido el Barça, si hubieran querido tener a Rodri no lo hubieran cerrado ya. No lo hubieran cerrado en su momento, mejor dicho, antes de todo el clima de que cambia todo. Claro que sí, gente. Yo no puedo ver otra cosa de que al Real Madrid se le ha escapado un fichaje, el más importante de todos, porque realmente los que mandan en el club no lo han terminado de ver claro. Y creo que ese es el factor más determinante por el que Rodri se va a terminar vistiendo de culé. No ver esa intención de cerrar el acuerdo contigo. De cuando crees que ya lo tienes todo hecho con el Manchester City, intentar rebajar la oferta. Y al final es entender que Rodri, un jugador que si lo habéis escuchado en estos últimos años con Guardiola en declaraciones, no es precisamente un futbolista que se crea de menos, es un futbolista con mentalidad ganadora y con una grandeza que por muchos momentos te puede parecer, te arrolla, es arrolladora sin duda su personalidad, pero que a veces te puede parecer un poco soberbio. Bueno, pues ese Rodri, que sin ningún tipo de duda hay que catalogarlo como un Balón de Oro y que veremos a ver si esta temporada consigue su segundo Balón de Oro, creo que lo que él quería era sentirse valorado como un futbolista que lo diera todo, que el club que lo quería lo diera todo. Creo que en esas empezó a enterarse el Fútbol Club Barcelona de la película y creo que al final no hay que menospreciar lo que es este equipo.
lo que es al final que un director deportivo como Deco te quiera. Que un Hansi Flick, un entrenador que en los 2 últimos años ha dominado al Barça en Liga, al Real Madrid en Liga, te quiera. Y que te quiera como pieza hegemónica de proyecto, porque las cosas como son. Rodri lleva a la siguiente dimensión al Fútbol Club Barcelona. Y lo comentaremos ahora un poquito más adelante, el por qué pienso que este fichaje me gusta tanto y por el que pienso que verdaderamente saltamos a otra dimensión con Rodri. El caso, como os digo, creo que esas ganas, esa predisposición de soñar con tu fichaje hacen, bueno, ver la balanza de que Rodri se decante por el Fútbol Club Barcelona. Creo que luego todo lo que existe a su alrededor pueden ser adornos, pueden ser un punto de señorío también por Rodri, por el agente, de decir, bueno, el Barça ha llegado más en serio que vosotros, porque al final las cifras del contrato que va a recibir Rodri es de 15 millones, que es lo que le ofrecía también el Real Madrid. O sea, creo que por los términos no está la diferencia, sino la realidad de la contundencia a la hora de querer tenerlo en el equipo. En el Real Madrid era una pieza fundamental para poder hacer que el ataque del Real Madrid fuera verdaderamente superior al resto cada partido. Yo lo pienso de verdad. Y que el Real Madrid no se rompiera en dos. Ordenar todo y además hacer que tu equipo tuviera un posicionamiento mucho más elevado, que tus delanteros tuvieran que correr mucho menos para atrás y que tener el punto de gestionar las jugadas que con un Tchouaméni o Valverde, personalmente creo que el Madrid no tiene ese futbolista crack con una visión de juego diferencial. El caso es que en este caso llega el Barça y la realidad es que lo que estamos viendo en estas últimas horas con un Barça intentando pujar 45, 50 millones, un City en 70, parece que todo se puede llegar a entonar en unos 60, que parece que en las próximas 48 horas lo podemos tener todo solventado, tanto por lo que quiere Rodri, por lo que quiere el City, por lo que quiere el Barça, por también la propia venta de Ferran Torres al Paris Saint-Germain, que también va a ayudar mucho a que todo esto se pueda dar, al menos bajo mi punto de vista, que esas operaciones se lleven a la vez. Creo que también le dan esa fuerza al Barça para poder gestionarlo, digamos, económicamente. Pues claro, todo esto te lleva a que el Barça puede tener la intención de ir contundente hacia ti, pero como hemos visto las últimas temporadas, y eso que están en la regla 1-1, el Barça no está en una situación de poder absoluto y decir, no, yo aquí te ofrezco esto, lo aceptas o lo dejas. No, el Barça tiene que negociar, el Barça tiene que ir a regatear, tiene que ir a lo suyo. Esto el Madrid lo ha demostrado en otras operaciones donde este mismo mercado hemos visto a Cucurella, ¡boom! Se anticipa a todos. Konaté, ¡boom! Firmado. Dumfries, ¡boom! Firmado. Bernardo Silva, ¡boom! Firmado. Bernardo Silva. ¿Os acordáis del caso Bernardo Silva? El Real Madrid se adelanta al Atlético de Madrid ante sus dudas, ante el Barça, ¡boom! Para adentro. Cuando parece que va a firmar con el Atlético de Madrid, el Barça se mete por el medio, el Barça empieza a dudar y el Atlético de Madrid es contundente. Va a firmar por el Atlético de Madrid, ¡boom! Se mete el Real Madrid. Eso es el Real Madrid. Entonces, que eso no lo haya conseguido con Rodri, antes de que el Barça ni siquiera se lo pudiera llegar a plantear, es por dejadez suya. Y no es, como digo, yo creo que un Florentino que se ha dado cuenta durante el Mundial de el bicharraco que es Rodri, pues luego creo que una vez que ha terminado el Mundial empezó con esa fuerza para negociar, pero luego no tuvo las ganas de ser tan contundente, a la par de firmar a Diomandé y a la par de terminar dando las condiciones que Vinicius quería. En estas llega el Barça y en estas va a llegar a un equipo que realmente esa posición la tiene cubierta. No es así. Es que esta es una de las mayores mentiras que se puede decir del Barça en estos últimos tiempos, porque sí, es verdad que tienes a Casado, creo que es un jugador que ha demostrado poder ser bueno en rotación, pero no para ser ese siguiente Busquets. Bernal sí que tiene muy buena pinta, pero no deja de ser un futbolista que al final, en estas últimas temporadas, no ha llegado a tener el tiempo suficiente para ir creciendo y que puede ir siendo un aprendiz de Rodri perfecto. O sea, el Barça ha tenido unos cuantos años a De Jong con múltiples lesiones y con una falta de rendimiento, contundencia absoluta. Hemos visto un nivel de Pedri brutal, pero hemos tenido también a un Gavi con muchísimas lesiones. ¿Qué centro del campo del Barça tan contundente hemos tenido en los últimos años, cuando también teníamos a un Dani Olmo y Fermín prácticamente rotándose por las lesiones? No lo tenemos. Entonces, lo primero es que Rodri firmas al mejor pivote del mundo. Vuelves a tener esa figura de Busquets.
das más libertad, Pedri. Tienes para que tus jóvenes crezcan con la jerarquía de Rodri, Gavi, Bernal. Te viene de manera increíble. Un fichaje que te vuelve a poner en el mapa como lo fue Lewandowski en su momento, por muy veterano que llegase. Y eso que Rodri viene mucho más joven. Y te da la posibilidad de volver a dominar los escenarios con la idea tan adelantada que tiene Hansi Flick. Rodri es ese jugador que te pone la línea de presión adelantada para que tu equipo realmente embotelle al rival. Eso es maravilloso. Es la pieza idónea que te da para competir la Champions. Evidentemente falta el 9, evidentemente Julián sería la guinda del pastel, cerrar el lateral izquierdo, veremos si llega alguien y sobre todo si se marcha Ferran. Pero también puede existir un papel en el que el Barça empiece a desarrollar la figura de alguno de estos jugadores que se ha firmado, de Jamie Gordon, el propio Rafinha como 9, o empezar a desarrollar una idea que yo tengo aquí y que os la lanzo, la de Dani Olmo, Fermín como falso 9. Porque creo que Fermín y Dani Olmo, estando sanos, tienen que jugar los dos. ¿Y cómo juegan los dos? Pues uno jugando más adelante que el otro, alternando y pues haciendo también, replicando una etapa de la selección española y del Barça muy gloriosa. Entonces yo creo que por ahí puede estar una de las alternativas si lo de Julián no se da, que posiblemente pueda frenar más. El Barça da un salto increíble y da para mí un fichaje de época. Veremos si hace historia en Camp Barça, pero que sobre todo mete un puñetazo directo al Real Madrid por la mayor necesidad para volver a ser hegemónico. Veremos a ver, porque el Real Madrid se ha reforzado de manera espectacular, nuevo entrenador, renuevas a Vinicius, pero en los últimos años esto no te ha dado para competir y para ser el gran club ganador de Champions. Pues con la pieza que te hacía falta, te la arrebatamos, en este caso el Barça, y la firmas para pues poder hacer lo que hizo España con Francia en este último Mundial. Y eso es lo que verdaderamente a mí me vuelve loco. Fichaje brutal, que como os digo, pues al final, rondando los 60 millones, pues creo que es un fichaje acorde para el mejor pivote del mundo pese a la edad. Y donde cierro con un tema muy importante. Mucha gente se quiere excusar en no la edad, no es que las lesiones. Pep Guardiola, temporada pasada. Rodri, volveremos a ver al mejor Rodri con la selección española y la siguiente temporada. No se puede pedir que un futbolista de su físico, de sus características, después de estar un año parado, en estos primeros meses de competición lo veamos a su nivel. ¿Qué hemos terminado viendo con Rodri con la selección española? Un nivel bárbaro. Un nivel de MVP. Un nivel de veremos y de Balón de Oro. ¿Qué va a dar el Rodri de la siguiente temporada? Una auténtica masterclass. Donde de la rodilla no tiene ningún tipo de problema y donde estaban los impedimentos en la espalda y ya ha sido intervenido. Por lo tanto, mi gente, estoy muy motivado y ya me quiero pillar una camiseta con Rodri a la espalda. ¿Qué opináis de este fichaje? ¿Creéis que el Barça mete un puñetazo directo al Real Madrid? ¿Pensáis que el Real Madrid se equivoca? ¿Pensáis que el Real Madrid va a fichar un pivote? Si termina haciéndose con una operación como la de Zubimendi, pese a que yo creo que también sería por un dinero mayor y no creo que tan potente como Rodri, creo que no saldría mal parado, pero sinceramente creo que el Madrid, no sé si su mercado ha finalizado, pero el nivel de un pivote que le dé un salto mayúsculo no se lo va a dar. Os leo en comentarios. Gracias a todos por apoyar este sofá. Espero que os haya gustado el contenido, dejen un fuerte like y nos vemos en un próximo contenido donde será la predicción de la Liga 26-27. Tengo ganas de mojarme con vosotros y que salga un poquito también en este canal la estafa. Nos vemos en ese próximo contenido. Adiós.